ponerles a todos ustedes en conocimiento de la que es la primera resolución que dicta el Procurador del Común de las quejas que por parte del Grupo Municipal Popular se presentaron en su momento. Como todos ustedes saben, hace unos meses el Grupo Municipal Popular presentó un escrito de queja que contenía 5 apartados por, sobre todo, vulneración de los principios de la transparencia y falta de información debida, no facilitar la información debida por parte del equipo de gobierno, por el equipo de gobierno municipal. De esa queja, el Procurador del Común aceptó inmediatamente a trámite 4 de ellas, 4 de esas quejas, y hay una que dejó suspendida por encontrarse en vía judicial, que era la correspondiente a la moción de del control de la oposición a través de las asistencias, de la agenda y de las compensaciones al respecto. De esas 4 quejas formuladas por el Grupo Municipal Popular, todas ellas referidas a un constante obstruccionismo a la hora de facilitar la información que se precisa para hacer la labor de oposición, una de ellas ya ha resuelto. ¿Qué es lo que ha resuelto el Procurador del Común al respecto? Pues emplaza a la Alcaldía de Valladolid, al señor Puente, a que facilite toda la información que le está negando a la oposición. Hace unos días fue comunicado a la Alcaldía que en materia de los teléfonos móviles, que fue una de las informaciones que pedimos en octubre de 2015, tiene que entregarnos la información que se le pidió. Y además le recuerda que por obligación legal, en el plazo de 5 días naturales, tiene o bien que facilitar el acceso a la información o, en su caso, hacer comunicación expresa de las razones o motivos por las que no se puede facilitar ese acceso a la información. Como no lo cumplió en su día, y estamos hablando que desde octubre ahora el alcalde no nos ha facilitado esa información, una información que no la pedimos al albur del capricho, sino porque somos el vehículo para darla a conocer a todos los vallisoletanos. Pues como decía, como en 5 días no hizo ninguna resolución expresa en ese sentido, es por lo que el procurador le dice: cumpla usted la ley y facilite esa información. Esperamos que ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Y aunque ahora Jesús, todo lo que ha pasado en medio nos lo comentará, pues que comunicada esta resolución de queja del Procurador del Común, en la que conmina al Ayuntamiento a que dé la información y a que cumpla la ley, pues la Alcaldía tiene un plazo máximo de 2 meses para decir si la acepta o no la acepta. Si la acepta, lógicamente tendrá que inmediatamente facilitar a la oposición, en este caso al Grupo Municipal Popular, esa información, y si no la acepta, estaremos ante un hecho novedoso en el Ayuntamiento de Valladolid, que se estará declarando incumplidor de las resoluciones del Procurador del Común. A mí me gustaría agradecer públicamente a la institución y a los representantes y trabajadores del Procurador del Común, a la institución del Procurador del Común, su eficiencia, su constancia y su buen hacer, que han permitido que una injusticia democrática que se estaba cometiendo con el Grupo Municipal Popular, pues ha permitido recordarle al señor alcalde de Valladolid, al señor Óscar Puente, que estaba incumpliendo con esa obligación legal y democrática. Y esperemos que no lo duden. Con esto además queremos, y yo con esto termino, dejar muy claro que, por desgracia, este es un hecho bastante frecuente en este ayuntamiento. Por desgracia, no es la primera vez que ocurre que no se nos facilita la información que se pide. De hecho, hay 3 casos todavía pendientes en el Procurador del Común y, por desgracia, semana a semana surgen nuevos casos, donde la callada por respuesta es el hecho habitual, donde no hay ninguna resolución expresa en la que se diga esto se puede o no se puede facilitar por tal motivo, y donde realizar la labor de la oposición democrática se ha convertido
en un esfuerzo titánico de tener que acudir a otras instituciones, en este caso al Procurador del Común, y no descartaremos acudir a otras distintas si se sigue incumpliendo de forma reiterada esa transparencia, pues como digo, pues es una labor compleja que se repite. Los otros 3 casos que están pendientes, se los recuerdo muy rápidamente. Uno es el del coste de la Fiesta de la Moto 2016, donde incluso hay un escrito del alcalde diciendo que en cuanto tengan la información se facilitaría, y no ha llegado nunca. Otra es referida al soterramiento. Se nos ha ocultado y se nos sigue ocultando toda la información asociada al soterramiento de aquella que participa el Ayuntamiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Y hay mucha desinformación que no tenemos. Y la otra referida a la información que durante mucho tiempo se retrasó, se sustrajo y que todavía no tenemos la información definitiva del programa de comedores escolares del año 2015. Ya ha llovido, evidentemente. Y seguimos sin saber si de verdad los niños fueron alimentados en condiciones, que yo creo que sí, no es esa la crítica, pero seguimos sin saber cuántas comidas se tiraron. Nosotros creemos que se tiró 1 de cada 3 por la ineficiencia del programa, pero como no se nos quiere dar esa información, pues seguimos sin conocerla, y no por conocerla nosotros, no la conocen los vallisoletanos. Y la democracia es así, la democracia establece que la oposición está no solo para hacer un contrapeso del gobierno, sino también para poner en conocimiento de todos y cada uno de los ciudadanos cuáles son las decisiones que adopta el gobierno, porque si solo hubiera una parte de la información, esa siempre sería sesgada, particular, y poco y flaco favor le daría a la realidad. Siempre es bueno poder mirar las cosas desde distintos prismas. Gobierne quien gobierne. En este caso le toca gobernar a la unión de 2 fuerzas con el apoyo de una tercera, de ese gobierno tripartito que nosotros hablamos, y cuando gobierne el Partido Popular pues tendremos que evidentemente hacer lo mismo. Y estaremos dispuestos a hacer lo mismo, intentando que no tenga que venir ni el Procurador del Común ni nadie a recordarnos nuestra obligatoriedad de tener que prestar la información que marca la ley y las reglas del buen juego democrático. Respecto a los entresijos de lo que ha supuesto este caso concreto de los teléfonos móviles, cedo la palabra a Jesús para que os lo cuente. Sí, bueno, todos recordarán las acusaciones que vertió el señor Puente sobre la apropiación indebida, así lo llamó él, además por escrito, de unos terminales de telefonía móvil, de algunos miembros del anterior gobierno. Eso se produjo en el mes de octubre de 2015 y inmediatamente yo, como portavoz del grupo, metí por registro, presenté en el registro general del Ayuntamiento una instancia dirigida al propio señor Puente, pidiéndole una serie de información, primero aclarándole que los concejales del anterior equipo de gobierno nos pagamos nuestra factura telefónica móvil con dinero de nuestro bolsillo desde que dejamos el anterior gobierno municipal, y que en mi caso especialmente sangrante, el terminal que yo usaba por el ejercicio de mi cargo lo devolví en su día porque estaba estropeado, y se me devolvió por los propios servicios municipales, y lo costeé yo de mi bolso también la reparación de ese terminal. Por lo tanto, apropiación indebida ninguna, y desde luego una acusación absolutamente desproporcionada del señor Puente. Pues bien, al hilo de eso, en ese mismo escrito, donde yo le acreditaba todas estas cuestiones sobre el terminal que yo había usado en el ejercicio de mi cargo, le pedía en el petitum de esa instancia que nos diera información sobre todos los terminales de telefonía móvil que son propiedad del Ayuntamiento, para acreditar lógicamente si había habido o no una apropiación. Hay que ver lo que es propiedad o no del Ayuntamiento, y los que estuvieran inventariados o los que no estuvieran inventariados, y quienes los venían disfrutando, con indicación de la fecha de adscripción de cada uno de esos terminales de telefonía móvil a sus usuarios. Bueno, pues eso se produjo el 8 de octubre de 2015, fíjense que estamos a las puertas de cumplirse un año y el señor alcalde no ha contestado a ninguna sola de esas peticiones. En honor a la verdad y por conversaciones de pasillo, el señor Bustos, al cabo de 4 meses, en el mes de febrero de 2016, me envió un correo electrónico con una información parcial, no toda la que había solicitado la alcaldía, y hay que agradecer al señor Bustos que al menos brindase parte de la información que se le había pedido al señor Puente y que se resiste a entregar.
fruto de todo este retraso y de esta denegación de información gravísima, ya digo, por los antecedentes, de esas acusaciones absolutamente desproporcionadas del regidor, pues acudimos a buscar justicia fuera de la casa, en primera instancia al procurador del común, que es el defensor del pueblo de todos los castellanos y leoneses. Y después de un proceso, como es lógico, contradictorio, en el que ha habido alegaciones de la parte del gobierno y alegaciones, lógicamente, en este caso de mi persona, el procurador del común pues ha resuelto conminar, intimar a la alcaldía a que dé respuesta a lo que se le ha pedido hace un año. Nos parece que es algo realmente desagradable tener que ir fuera de la casa a pedir lo que en justicia nos corresponde y que es nuestro deber, que es controlar al gobierno. Ya digo, es desagradable tener que ir extramuros a pedir lo que se nos niega en el ayuntamiento. Pero lo peor de todo, y por eso hemos querido comparecer ante los medios de comunicación para público conocimiento, es que esto no es un hecho aislado. Esto es un modus operandi que estamos viendo de forma continua y reiterada en ya más de un año de gobierno, del cambio a peor, como venimos destacando, porque prometieron más transparencia y mejor gestión y, desde luego, ya organismos independientes como Transparencia Internacional ya ha suspendido a este gobierno en su último informe, y ahora el procurador del común le afea la conducta al propio regidor de la ciudad. Y como digo, es un comportamiento reiterado. Se ha dicho ya por parte del presidente del grupo otras quejas que se han presentado al procurador del común, pero también tenemos que recordar que existen otras tareas de ocultismo y de obstrucción, que son las dos características de este modus operandi del tripartito presidido por el señor Puente: ocultismo y obstrucción de la tarea de oposición, en lo que podríamos denominar un despotismo nada ilustrado, que se caracteriza por ser amable por fuera y absolutamente intransigente por dentro. Y para dar datos concretos, les puedo decir que, por ejemplo, se nos sigue negando, además de una forma expresa y por escrito en algún caso, información de carácter fiscal y tributario. Por ejemplo, hemos pedido que se nos diga cuánto ha supuesto la subida del impuesto de plusvalías desde el 1 de enero de 2016 a los contribuyentes vallisoletanos. Se nos ha denegado ya varias veces esa información por el concejal de Hacienda. Se nos ha denegado también, o por lo menos hasta ahora no se nos ha facilitado la información, y hace meses que la solicitamos, sobre los gastos a justificar y los anticipos de caja fija de todos los programas presupuestarios del ayuntamiento, y especialmente de los que dependen de la alcaldía. Pues hasta ahora, meses después, seguimos esperando. En materia de selección de personal, y está en la mente de todos, hemos pedido acceder al expediente de las últimas contrataciones, entre ellas la de la cuñada del propio concejal de Hacienda y de personal de la casa, y se nos ha denegado por escrito el acceso a ese expediente, refugiándose en la Ley de Protección de Datos. Como comprenderán ustedes, no está en el ánimo del Grupo Popular conocer datos de carácter personal de los aspirantes, sino simplemente las cosas objetivas: qué pruebas se les hicieron, qué calificaciones merecieron, qué fórmula de provisión se empleó, en fin, pues ya sabemos lo que sucedió, que el propio concejal de Hacienda y de personal contrató a su propia cuñada en un decreto, faltando y vulnerando las normas de incompatibilidad a las que se deben someter los cargos públicos. Pues bien, esa información se nos deniega, por lo tanto no sabemos qué se quiere ocultar, pero el hecho cierto es que por escrito se nos ha dicho que no se nos da acceso a ese expediente, refugiándose, como digo, en la Ley de Protección de Datos. Sobre la operación ferroviaria, ayer tuvimos otro episodio más. Desde el mes de abril, anteriormente en diciembre, hemos ido pidiendo información sobre la actitud o los datos que maneja el gobierno municipal para tomar la postura que está tomando en la sociedad de alta velocidad. Se nos ha denegado toda la información o informes, notas que les sirvió al señor Gato y al señor Sarabia para firmar una innovación del crédito de la sociedad
de esos 400 millones, que ayer nos hemos enterado que esa innovación para lo único que ha servido es para encarecer precisamente los costes financieros de esa operación en más de 9 millones de euros por los intereses que se han devengado desde la patada a seguir que dieron en el mes de marzo tanto el señor Gato como el señor Sarabia. Bien, pues de eso no se nos ha informado absolutamente de nada, y ayer mismo, como digo, se nos entregaba incluso alguna información absolutamente ilegible sobre la operación, que realmente es un ejercicio de agudeza visual tal que casi con un milagro se podría entender qué es lo que pone. Y por lo tanto, ante la queja que hicimos, se nos amenazó con no darnos ningún tipo de información en el futuro. Y esa es, como digo, una constante a la que nos estamos enfrentando. Se han denegado también expedientes de convalidación de gastos y de reconocimientos extrajudiciales de créditos de la Fundación Municipal de Cultura, que se ha pedido que se sometan a la Comisión de Vigilancia y Control. Y el hecho curioso es que en el comité de la Fundación de Cultura se aprueba que se sometan a la comisión, y resulta que luego la Comisión de Cultura, formada prácticamente por las mismas personas, pues deniega que se sometan al control de la Comisión de Vigilancia. Por lo tanto, como bien decía el presidente del grupo, reconocer la tarea del procurador del común, que una vez más está demostrando que sirve al menos como toque de atención a las instituciones para que cumplan con sus obligaciones, y que que levanta el faldón al regidor en esta táctica de ocultismo, de obstruccionismo a la oposición, que desde luego es un comportamiento nada democrático. En tan solo un año, como decimos, ya esa pátina de gobierno del cambio se ha convertido en gobierno del cambio a peor, y del gobierno de menos transparencia y de peor gestión, desde luego, que el que dejó el gobierno del Partido Popular. Desde luego nosotros no vamos a cejar en el empeño, vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación y exigiendo que se dé toda la información para que los ciudadanos conozcan lo que se está haciendo desde el gobierno municipal, en qué se están gastando sus dineros, dónde están las ineficiencias del gobierno, con el ánimo no solo de denunciarlas, sino de tratar de ayudar a que el gobierno sea útil en la ciudad, que eso es lo que debe movernos, no solo controlar para denunciar, sino controlar para aportar. Y en ese sentido vamos a seguir, como digo, trabajando desde el Grupo Municipal Popular, y seguiremos pidiendo dentro de la casa la información, porque es nuestra obligación, pero si se nos sigue denegando, tendremos que seguir acudiendo a otras instancias para obtener lo que hemos obtenido en estos días del procurador, que es el amparo lógico a la función de control de la oposición, que es un elemento clave para que haya una buena salud democrática en las instituciones. Yo sí, si me permitís muy rápidamente, añadir una cosa a toda esta intervención, un tema muy rápido. Aprovechar el canal que vosotros nos dais y agradecerlo de antemano, ofrecer a los vecinos, a las asociaciones, a las agrupaciones, corporaciones de Valladolid, que tengan alguna duda sobre alguno de los aspectos, conocimientos sobre cómo se está tramitando una cuestión en el ayuntamiento, cómo se ha resuelto. Y ahora voy a hablar de una muy concreta, muy sangrante, donde los afectados nos han dicho que no tienen información. Ofrecer la labor del Grupo Municipal Popular para pedir esa información a la alcaldía y al resto de las concejalías. Creemos que es nuestra labor también. Si no lo consiguen de forma directa del gobierno, que sería lo ideal y lo lógico, que acudan a nosotros, porque no vamos a cejar en nuestro empeño de que esta administración sea transparente, de luz y taquígrafos. Y hay un ejemplo muy gráfico que me lo recordaba un compañero vuestro hace 4 días. Se ha desestimado y han dejado fuera de lugar la plaza de periodista que convocaron en la agencia. Hace más de una semana que la Junta de Gobierno resolvió ese tema, desestimando a los que habían reclamado, que uno de ellos me decía que todavía no le ha llegado ningún papel. ¿Cómo se puede vivir en esa falta de transparencia y en esa indefensión? Hay personas que están esperando a conocer su futuro, a saber si tiene... Y no solo porque sea el oficio periodista, me da igual cualquier otro oficio. ¿Y cómo puede ser que una vez resuelto en Junta de Gobierno, como me consta que se hizo hace aproximadamente 10 días, todavía no les haya llegado ningún tipo de comunicación? Eso es, con perdón, y con esto termino, creo que este gobierno municipal le ha tomado el pelo a los periodistas de Valladolid. Totalmente. Porque que sepan ustedes
que ha anulado la convocatoria. ¿Lo sabe algún ciudadano de forma directa? No. ¿Es un tema importante? Pues para 80 personas que se presentaron es muy trascendente y para la información pública también lo es, lógicamente.